Un misil cayó en el territorio polaco. La primera necesidad es establecer el origen de ese misil y el por qué cayó donde cayó, dejando 2 muertos, y las hipótesis existentes al respecto, las 2 hipótesis inmediatas, plantean dilemas atroces para las potencias de Occidente. Una hipótesis es que el misil sea de origen ruso y lanzado por las fuerzas rusas, o bien desde territorio ruso, o bien desde el territorio ucraniano que está ocupado por los rusos. En ese caso, el dilema que se plantea es atroz para los líderes de la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Porque si es atacado un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en virtud del artículo número 5 del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN tiene que entrar en acción militar directa contra la potencia agresora. O sea, si se confirma que el misil es de fabricación rusa y fue disparado por las fuerzas rusas contra el territorio polaco, donde ocasionó 2 muertes, además de mucha destrucción, entonces la OTAN tiene que debatirse si activar el artículo 5 y por ende entrar en confrontación directa con Rusia, o si hacer primar la doctrina de la destrucción mutua asegurada. Por la doctrina de la destrucción mutua asegurada, la confrontación este-oeste, también llamada Guerra Fría, impuso en toda la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, la inexistencia de una guerra nuclear. Si las superpotencias nucleares se enfrentan entre sí y la escalada llega a una conflagración nuclear, esa conflagración no puede no ser apocalíptica, o sea, sería una guerra en la cual las 2 partes saldrían absolutamente destruidas. La doctrina de la destrucción mutua asegurada es la que disuade a las superpotencias de iniciar una escalada nuclear. Ninguna saldría entera, todas resultarían destruidos en una conflagración de ese tipo. Por eso, en la hipótesis de que el misil haya sido ruso y disparado deliberadamente por fuerzas rusas sobre el territorio de Polonia, uno de los 30 países que integran la OTAN, entonces el dilema es atroz. Activar el artículo 5, como lo establece esa constitución de la Alianza Atlántica, o hacer primar la doctrina de la destrucción mutua asegurada y no entrar en una confrontación directa que derivaría en una conflagración nuclear. Si no fuese esta hipótesis la que posee la verdad de lo ocurrido, está la otra hipótesis que también plantea un dilema atroz. La otra hipótesis es que el misil de apariencia rusa sea en realidad fabricado por los ucranianos y lanzado por los ucranianos. Esto tiene una lógica. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, el gobierno que encabeza Volodymyr Zelensky pidió a la OTAN que entrara en confrontación directa con Rusia. Se entiende que haga ese pedido. ¿Por qué? Bueno, porque la disparidad de fuerzas entre Rusia y Ucrania es de dimensión oceánica. 10-1 es la diferencia a favor de Rusia en fuerzas de tierra, en tropas. Mucho más aún es la asimetría en el campo de los armamentos, la tecnología militar, la posesión de misiles, contando con que en 1994, en virtud del memorándum de Budapest, Ucrania le dio los arsenales nucleares soviéticos que estaban en territorio ucraniano a Rusia. Rusia es una superpotencia militar y en Ucrania no hay un solo misil con una ojiva atómica. O sea, la disparidad es tan grande que es totalmente comprensible
que desde un primer momento Volodymyr Zelensky haya buscado que la OTAN entre en confrontación directa con Rusia para salvarlo de esta invasión criminal lanzada por Vladimir Putin. No lo logró en virtud de que había una excusa: Ucrania no pertenece a la OTAN, quiere entrar a la OTAN, pero no está dentro de la OTAN, por lo tanto, para Ucrania el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte no corre. Esta es la excusa para hacer primar la vigencia de la doctrina de la destrucción mutua asegurada, o sea, la necesidad de evitar una confrontación que pueda derivar en una escalada que desemboque en una conflagración nuclear. Entonces, ¿por qué descartar que lo que Ucrania pide desde un principio y no pudo lograr, que la OTAN choque directamente contra Rusia, esté buscando la forma de provocar ese choque? Y una de las formas de provocar ese choque sería crear o falsificar un ataque ruso a un país miembro de la OTAN. ¿Por qué descartar que en una fábrica en una de las fábricas militares, la fábrica de armamentos que hay en Ucrania, se haya tomado uno de los tantos misiles rusos que están cayendo sobre Ucrania, se haya producido un igual, hacer un símil de ese misil ruso, hacerle las inscripciones correspondientes para que parezca fabricado por Rusia, lanzar ese misil sobre Polonia? Esta hipótesis no se puede descartar, tiene lógica. Y si fuese la que contiene la verdad, si las investigaciones al respecto, en lugar de descubrir que el misil es ruso y que lo lanzaron los rusos y que lo hicieron de forma deliberada, lo que descubren es que fue un ardid ucraniano en su intento de que la OTAN active el artículo 5 y entre en confrontación directa con Rusia, entonces el dilema también es atroz para la OTAN, porque tendría que activar el artículo 5, pero no contra Rusia, sino contra Ucrania, lo cual sería el absurdo total. Desde que empezó la invasión rusa, la OTAN está ayudando a Ucrania, no entra en choque directo con Rusia, pero ayuda masivamente a Ucrania con sus satélites, con información satelital, con información de inteligencia y con una ayuda masiva en armamentos y en créditos de todo tipo, y que descubra que al ataque a un país de la OTAN lo provocó Ucrania, en un ardido, lo que sea, bueno, lleva a la situación ridícula de que la OTAN tendría que atacar a Ucrania, y eso obviamente no va a ocurrir, no tiene sentido que ocurra. Hasta incluso sería comprensible, ¿no?, que Ucrania haya recurrido a este ardid buscando lo que necesita. Ucrania lleva días bajo una lluvia de misiles rusos, no tiene forma de detener esos misiles. Puede detener a algunos con su artillería, con su defensa antiaérea, pero esa defensa antiaérea no es el Iron Dome, ¿no?, el sistema antimisiles que tienen los israelíes, por ejemplo. O sea, no pueden atajar la totalidad de los misiles, y los misiles están cayendo en las principales ciudades ucranianas y están matando gente. En la medida en que Putin fracasa en su intento de ganar en la lucha tropa contra tropa, o sea, en el campo de batalla en tierra, los soldados ucranianos están más motivados y los soldados rusos lo único que muestran es desmotivación para esa guerra injusta y criminal que impuso Vladimir Putin. Entonces, en la medida en que no puede resolver Putin con las tropas la victoria rusa en el campo de batalla, lo que hace es bombardear masivamente las ciudades, los centros urbanos, matar civiles, matar en masa para provocar la rendición de Ucrania. Frente a esa situación, puede ser hasta comprensible que Ucrania busque el ardid que haga entrar, que obligue a la OTAN a entrar directamente en esta guerra. Bueno, en fin, dos dilemas atroces sobrevuelan Bruselas y Washington. Biden tiende a sospechar de Zelensky, como fuere. La cuestión es
¿En qué va a derivar? Si se descubre que son misiles rusos y enviados por Rusia deliberadamente contra Polonia, o si se descubre que fue un ardid ucraniano, ¿cómo van a resolver esta encrucijada las potencias de Occidente? Yo tengo mi propia hipótesis, pero la desarrollamos en otra columna.